Y en esta ocasión tenemos el placer de hablar con Alejandro Vázquez, consejero de Sanidad, consejero en este pasado gobierno. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, hace poco conocíamos ese proyecto del nuevo hospital y aprovechando su visita a Aranda de Duero sí que hemos visto pertinente poder tener alguna pregunta. ¿Cuáles van a ser las claves de este futuro edificio? Bueno, este edificio supone una ruptura total con el tipo de edificio o construcción que tiene el actual Hospital de Aranda. Es un edificio que, como se hace ahora la arquitectura hospitalaria, es un edificio a lo ancho, es un edificio extendido, es un edificio con poca altura, pero sin embargo da un cambio total a cómo se puede gestionar la situación del hospital. Es decir, va a tener circuitos diferenciados en diferentes zonas del hospital, va a permitir gozar de mucho más espacios que hemos visto en una situación como la de la pandemia actual. Nos tiene que dar flexibilidad a la hora de hacer crecer en determinados aspectos el hospital y, por lo tanto, como digo, es un edificio que en clave totalmente disruptiva con lo que había hasta ahora en Aranda, con el edificio del hospital que tantos años tiene ya en Aranda. Hemos podido ver también que va a haber accesos diferenciados, ¿no? Sí. ¿Cuántos accesos va a haber? Hay 4 accesos diferenciados, uno de ellos exclusivamente peatonal, 3 de ellos que comparten tanto peatones como vehículos, y lo cual va a dar una facilidad a la hora de la movilidad de los usuarios dentro del hospital y no concentrarlo todo por una puerta, que en la situación, por ejemplo, con la que hemos vivido ahora, pues supone una dificultad añadida y una necesidad de creación de circuitos que aquí vienen dados casi prácticamente por la obra. Si hablamos de espacio, ¿cuál va a ser la capacidad del centro y también cuál va a ser la diferencia en comparación con el que tenemos ahora? El centro es totalmente diferente. El centro tiene prácticamente casi 50.000 metros cuadrados, de los cuales útiles son casi 30.000, son 28.000 y pico metros cuadrados, lo cual supone más del doble, 3 veces la superficie del actual hospital. Esto supone que da una gran capacidad porque pues va a permitir tener 144 camas frente a las 114 actuales, 71 habitaciones, es decir, va a ser un cambio conceptual muy importante. Además, es un edificio que se va a dar en una serie de bloques, de los cuales 2 bloques más altos con 4 plantas de hospitalización, 3 bloques más pequeños dedicados a consultas, gabinetes de exploración, radiodiagnóstico. Tendrá una unidad de hemodiálisis que actualmente no está integrada, aunque hay una unidad de hemodiálisis satélite en Aranda, no está dentro del hospital, lo cual va a permitir tener esta nueva estructura, la unidad de diálisis dentro del hospital. Va a tener hospitales de día, va a tener 5 quirófanos, es decir, nos va a dar una posibilidad muy importante, no solamente en las camas de hospitalización, sino en otra serie de estructuras que son hoy en día imprescindibles para un hospital. Por supuesto, un mayor número de consultas externas en donde vendrán las nuevas especialidades que se quieren traer, como por ejemplo neumología, es decir, endocrinología. Es decir, vamos a apostar pues porque los ciudadanos de Aranda tengan una asistencia sanitaria más cercana en aquello que sea posible. Ya sabe usted que aquí en Aranda nos encanta hablar de plazos y por eso sí que me gustaría preguntarle qué plazos se prevé del inicio y de la finalización. Es lógico. Vamos a ver, ahora mismo el ayuntamiento va a culminar, acabo de hablar con la alcaldesa, va a dar la licencia de obra inmediatamente, a partir de lo cual tendremos que establecer en la consejería los plazos necesarios, que además me voy a encargar de que sean plazos de urgencia, que sean plazos rápidos, para el tema de sacar a licitación la obra ya definitivamente. Es un proyecto que supera los 100 millones de euros, ronda los 100 millones de euros, por lo tanto es un proyecto cuyo tiene que surgir unos trámites en el Boletín Oficial de la Unión Europea, que son trámites que no se pueden solventar porque tiene que ser así, y luego tiene un proceso importante que vamos a tratar de agilizar todo lo posible, que es que la revisión de las ofertas que se hacen a ese proyecto de tanta inversión, por lo tanto, pues estén acordes, y eso depende del número de licitadores que se presenten, pues pueden hacernos tardar más o menos. La idea nuestra es que pueda estar en condiciones de empezar la obra a final de año. De este año. En todo caso, a final de este año o inmediatamente al principio del año que viene, eso lo hemos puesto como objetivo. A partir de ahí sabe que son 42 meses, es decir, de todas maneras, el compromiso que yo adquiero es el que todos los plazos que sean, que puedan ser solapables,
que no, pues intentar desagilizar lo más posible. Como digo, esto no es un centro de salud que tiene un proyecto pequeño, esto es un gran proyecto y por lo tanto, pues a la hora de visar los proyectos que se presentan a oferta, pues evidentemente nos va a llevar algo más de tiempo, pero como objetivo que a final de año pudiera estar ya en condiciones de comenzar la obra. Para que el hospital pueda tener un buen funcionamiento necesitamos personal sanitario y precisamente pues eso es uno de los problemas con los que nos estamos encontrando. ¿Cómo propone usted solucionar esta falta de médicos o falta de interés por estas zonas? Yo, vamos a ver, creo que falta de interés. Lo primero que tenemos que hacer todos es quitarnos el San Benito de que estas zonas no son interesantes. O sea, yo no me puedo creer que una comarca como la Ribera, con pujanza, con economía, con vida, no sea interesante para un profesional. O sea, el trabajo, bueno, yo creo que tenemos que hacer atractivo esos puestos de trabajo en el caso del hospital. O sea, hay que diferenciar qué se puede hacer en primaria y en el hospital. Realmente en el hospital, pues hay que hacerlo atractivo y hay que hacerlo atractivo en conjunción con el hospital de Burgos. Es decir, aquí tienen que venir profesionales que sepan que pueden pasar cierto tiempo del año en el Hospital de Burgos para realizar otras técnicas, para reafirmarse en otros conocimientos, para investigar, para hacer otras cosas y parte de su trabajo o buena parte del año la pasan en el Hospital de Aranda. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Segundo, por supuesto, ofrecerles unas condiciones de trabajo absolutamente equiparables a otros sitios. Y lo tercero, en este tipo de hospitales comarcales, como digo, ofrecerles unas ventajas a la hora de carrera profesional, a la hora de investigación, a la hora de docencia, y bueno, también el presidente Mañueco lo ha dicho, quiere aprobar una ley para blindar los servicios en el territorio. Evidentemente eso va a permitir nos puede llegar a permitir, tenemos que verlo como una herramienta para permitir una remuneración diferenciada en determinados sitios, con lo cual nos pueda permitir atraer mejor a los profesionales, y no solamente una remuneración diferenciada, que ahora es imposible, sino a lo mejor una fiscalidad diferenciada, para que realmente quien trabaje en las zonas rurales o en las zonas que se definan en la ley, pues puedan tener un atractivo para poder venir aquí. Es decir, yo creo que con la conjunción de estas medidas es posible que un sitio como Aranda de Duero, que es enormemente atractivo desde muchos puntos de vista, sea atractivo también desde el punto de vista sanitario. Precisamente han mencionado también el ámbito relacionado con el mundo rural. La semana pasada han mantenido una reunión con alcaldes de distintos municipios, sobre todo de la zona de salud de Roa. Ellos le han manifestado la preocupación con esa falta de profesionales. ¿Cómo se va a solucionar? Vamos a ver, ahora mismo no hay falta de profesionales en Roa. Hay un concurso de traslados que se ejecutará el día 18 de febrero porque ha habido unos profesionales que hemos mantenido ahí para mantener la asistencia, en lo que se nos permite conjuntar el tiempo de incorporación de la oferta pública de empleo de atención primaria del 2019, para la cual para la zona básica de Roa hay 5 plazas en esa oferta pública de empleo. Por lo tanto, como digo, en una zona pujante, en una zona que además está próxima a Valladolid, que no está lejana a Burgos, es bastante razonable pensar que esas 5 plazas se van a ocupar y por lo tanto no tenemos que pensar que eso no vaya a ser así. Para solventar esos días entre el 18 de febrero y a finales de febrero puede estar solventado el tema de la OPE, estamos en contacto con unos médicos especialistas en atención en familiar y comunitaria, que ya nos hemos puesto en contacto con 5, de los cuales 2 ya han dado la conformidad para venir, con lo cual, evidentemente, bueno, pues vamos a trabajar en esa línea. O sea, de luego es difícil, como dice usted, es complicado atraer a gente, pero luego vamos a dar todos los pasos para mantener la asistencia sanitaria en Roa y en otras zonas de la comunidad. Precisamente con eso me gustaría terminar esta entrevista. El mundo rural se ha quejado, ha visto problemas en lo que consideran pues, el cierre de consultorios u otro tipo de prestaciones de atención primaria. ¿Cuál es el futuro de la asistencia sanitaria en el mundo rural? ¿Qué se va a hacer? Vamos a ver, lo que se va a hacer es mantener los consultorios abiertos, con dificultades, como digo, y precisamente yo no pongo la comarca de la Ribera del Duero como una de las zonas más difíciles. Hay zonas que tienen muchos más problemas en la comunidad, dentro de la misma provincia de Burgos o incluso en otras provincias vecinas. Pero la idea es mantener los consultorios abiertos, y mantener los consultorios abiertos con aquella frecuentación máxima que podamos darles. Es decir,
Evidentemente no es lo mismo contar con toda la plantilla de médicos cubierta que no contar, y eso estábamos acostumbrados a en algunas zonas tener sobrefrecuentación de asistencia a los consultorios locales. Pero de eso a cerrar los consultorios locales hay un paso, y ese paso no se va a dar, y no se van a cerrar los consultorios. Vamos a mantenerles con la máxima, vamos a pactar en aquellos sitios donde la plantilla no está cubierta, tanto con los profesionales como con los alcaldes, qué tipo de asistencia vamos a dar y cómo vamos a dar la asistencia en los consultorios locales. Y vamos a tener como base una orden que hay del año 91 que regula cuál es la frecuentación que se debe de dar a esos consultorios. Con esa base, y teniendo en cuenta que no se van a cerrar los consultorios locales, vamos a dar la asistencia de la mejor manera que podamos en cada uno de los sitios y en determinadas temporadas en cada uno de los sitios. Por otra parte, vamos a establecer también un sistema de transporte específico para aquellas zonas que tienen dificultad de la plantilla para poder trasladar al centro de salud a los pacientes los días que su consultorio no está abierto y no pueden recibir allí la asistencia. Es un transporte específico que puede permitir, para no tener toda la mañana a las personas esperando a que se les lleven y se les traigan, pues con agilidad trasladar a esas personas de su casa, de su domicilio, al centro de salud para recibir asistencia sanitaria y devolverles otra vez a su domicilio. De acuerdo. Pues Alejandro Vázquez, muchísimas gracias por habernos placer, reservado Está en la Ribera nuevamente, de la cual me siento muy cercano. Pues muchísimas gracias.